Hola, bienvenidos a Voy Academy, soy Juan Mari Ruiz. Algunos de vosotros os habéis fijado, y me lo habéis hecho saber mediante un correo electrónico o me habéis comentado alguno de los vídeos, que cuando toco da la sensación de que hincho los carrillos. Y me habéis preguntado si eso es correcto o no lo es. Además, uno de vosotros me ha comparado con Dizzy Gillespie, el trompetista de jazz. Yo creo que la comparación es un poquito exagerada, pero bueno, vamos al grano. Teóricamente no es correcto, no podemos hinchar los carrillos porque eso afectaría a nuestra embocadura y tenemos que tener una embocadura controlada, relajada, pero firme. Todos aquellos movimientos extraños que le perjudiquen serían perjudiciales. Pero lo que yo hago no es exactamente eso. Si bien la posición ideal sería cuando quiero buscar más resonancia, sobre todo cuando voy al grave, es cierto que ensancho más y da esa sensación de que esté hinchando. Sí que hay más aire aquí, claro, porque es lo que estoy buscando, que haya más hueco donde puede resonar mi sonido. Pero si os fijáis, no afecta al centro de mi embocadura. No tengo aire aquí, no tengo aire justo donde está la caña. No hago esto. Y ahora, claro, no lo podéis ver, pero ahora cuando he ensanchado un poco más, que es desde fuera cuando se ve, cuando da esa sensación de hinchar, sobre todo lo que he notado es en la parte trasera una cavidad mucho mayor, donde puedo trabajar con más cantidad de aire, donde está resonando la vibración de mi sonido. Y ahí estoy mucho más cómodo. ¿Qué sería incorrecto? Que sí que realmente hiciera como dos globos, uno a cada lado de la cara. Ya veis, eso me ha hecho sacar los labios, se veían los labios, cosa que no es del todo correcta. Y tengo un sonido mucho más agresivo, ya no es amplio, ya es agresivo, porque esa cavidad extra sí que ha perjudicado a mi embocadura. Resumiendo, buscad la postura en la que estéis más cómodos, donde tengáis más resonancia de sonido, pero también, al mismo tiempo, más control sobre él, que la embocadura no se vea afectada. Por ejemplo, ahí he querido tocar piano, no he necesitado tanta cavidad. Pero aquí sí, pero la embocadura se mantenía siempre igual. Seguimos la semana que viene.